es Lilith en CDN. Buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a su programa Lilith en CDN, la casa de todos. Y hoy tenemos un contenido muy especial para ustedes. La verdad que estamos muy emocionados en producción porque vamos a empezar un seriado desde hoy de 4 jueves consecutivos hablando de las conductas adictivas. Todos de alguna manera hemos desarrollado en algún momento una debilidad, un exceso, una dependencia que queremos controlar. Y hoy en Manos de Expertos aprenderemos de las conductas adictivas, de lo mucho que se han expandido porque son cantidad de conductas adictivas y también de cómo controlarlas y por qué somos tan propensos a ellas. Pero también tenemos en nuestra entrevista central a don Campos de Moya, que es verdaderamente una joya en el sector industrial y que verdaderamente, bueno, viene a engalanar este set con tanta información, con tantas anécdotas y con tanto conocimiento arraigado de tantos años. Y bueno, como un presidente, como lo es, de una industria y de una asociación de industriales que es un motor, verdaderamente una bujía de progreso para el país. Pero de inmediato vamos a introducir el tema al que entramos ahora, conductas adictivas, y seguimos en Manos de Expertos que les introduciré para que ustedes conozcan este tema que es tan apasionante y tan importante. Se considera adicción, del latín adictus, una enfermedad crónica y recurrente del cerebro que se caracteriza por la búsqueda patológica de la recompensa y o alivio a través del uso de una sustancia o de ciertas conductas. Esto implica una incapacidad de controlar la conducta, dificultad para la abstinencia permanente, deseo imperioso de consumo, disminución del reconocimiento de los problemas significativos causados por la propia conducta y en las relaciones interpersonales, así como una respuesta emocional disfuncional. El resultado de una adicción es la disminución en la calidad de vida del afectado, generando problemas en su trabajo, en sus actividades académicas, en sus relaciones sociales y o en sus relaciones familiares o de pareja. Las personas con adicciones pierden el control de sus actos, sienten una compulsión, incluso poniendo en riesgo amistades, lastimando a sus familias o perdiendo sus trabajos. Hoy, en Lilith en CDN, conoceremos ¿por qué la adicción hace que las personas se comporten de estas maneras tan destructivas? ¿Y por qué es tan difícil dejarlas? Bueno, y ahí vieron la introducción preparada por Sujei Alvarado para ustedes. Aquí estamos en Manos de Expertos y tenemos aquí a mi derecha, coordinadora de estas entregas, que se sepa, mi asesora personal en conductas adictivas y cómo buscar gente que nos pueda ayudar, la verdad, en la salita, Mónica Báez, quien es panelista y además es una experta en Fénix, es una acompañante en Fénix y conoce muy de cerca, bueno, todo este tipo de cosas. A su lado, que bueno, fue una viga que conseguimos atrapar, Miguel José Peña, quien es psicólogo y también terapeuta de adicciones, ¿cierto, Miguel José? Y es bueno, también tremenda figura para hablar del tema con ustedes. Y a mi izquierda, Laura Rivas, perdóname, quien es también psicóloga y también terapeuta de adicciones. Y también, bueno, la tenemos ahí capturada para los 3 próximos jueves porque es una joya. Ya ustedes verán lo mucho que sabe Laura del tema. Así es. Tú sabes, Mónica, que como tú eres casi la coanfitriona de este asunto, yo quiero que introduzcamos el tema. Mira, el objetivo, como les hablábamos ahorita, es un poco entender que las conductas adictivas son muchísimas, que no es nada más que uno está acostumbrado a hablar de conductas adictivas o de adicciones al alcohol, a las drogas, pues caramba, esto ha proliferado, son cantidad de conductas adictivas y quizás desde hace muchísimos años, simplemente que ahora psicológicamente la conocemos mejor. Y también el por qué somos tan propensos como seres humanos a las adicciones. Ese es un poquito el objetivo de hoy. Pero vamos a empezar contigo para que nos cuentes qué son las conductas adictivas y qué rango abarcan. Mira, tú sabes que la mayoría de las personas, no que todo el mundo tiene un trastorno, un trastorno adictivo o una conducta adictiva, pero hay cantidad de eventos o de situaciones donde la persona entra en una conducta adictiva y no lo sabe. Porque por el tema de que a veces no se hace esto que tú estás haciendo ahora, la gente no lo sabe. La gente cree que una conducta adictiva solamente se dirige a alcohol, sustancia, la parte química, como hablábamos ahorita,
Pero no, hay conductas adictivas que tú la puedes manifestar con comida, juego, internet, celular, ejercicio. Hay gente que se obsesiona de una manera misma comida. La comida está sana. ¿Por qué? Porque es un trastorno obsesivo, compulsivo, que la persona no puede controlar. Y que no se da cuenta, como y tú generalmente señalas. no se da cuenta. Y cuando ya entra, primero viene la parte obsesiva. Por eso se habla de que es un trastorno, un trastorno mental. El que posee la enfermedad es incurable, pero sí se detiene cuando tú entras en un proceso de recuperación. Ahora, ¿qué pasa? ¿Se puede controlar? El que tiene la enfermedad no lo puede controlar. ¿Es una enfermedad entonces? Sí, es un trastorno. ¿Por qué? Porque fíjate que hay gente que tiene años tratando de controlarlo, pero no puede. Claro. ¿Cómo lo puede contrarrestar? Cuando entre en un proceso de recuperación. Ahora, ¿qué sucede? Por ejemplo, la persona le entra una obsesión. Cuando tú tienes hambre, tienes hambre, te entra una obsesión y tú empiezas a soñar con los platos y la comida y todo. Y cuando llega esa comida, tú entras en esa etapa de compulsión que tú no puedes parar. Bueno, pongo ese ejemplo medio metafórico, un poco dramático, pero el que tiene ese trastorno es una persona que deja a un lado toda la parte cotidiana de su vida. Se lacera, le hace daño la parte laboral, la parte familiar, porque se obsesiona solamente con eso. O sea, que se quiere pasar todo el tiempo haciendo eso, que le gusta. Obsesionado con eso. Esa es la palabra obsesión. Entonces, las conductas adictivas sí tienen solución. Lo que pasa es que mucha gente cree que como come sano, hace ejercicio, o es un celular, o adicto al trabajo, la gente entiende que eso no tiene repercusiones mayores. Sin embargo, a veces las consecuencias del que tiene una conducta adictiva, que no es química, no estamos hablando de alcohol o sustancias como cocaína, marihuana, la gente cree que eso no tiene ningún inconveniente, pero a veces tienen las adicciones a las deudas. Claro, y la ludopatía, esa La adicción al juego. la mayoría de los suicidios, cuando tú buscas el denominador común, hay un tema de dinero. Hay personas adictas a la deuda. De hecho, hay grupos deudores anónimos que están allá en Fénix para ese tipo de personas, porque termina tocando los mismos fondos y pagando las mismas consecuencias cualquier alcohólico. Sí, señor. Sí, porque las adicciones todas llevan realmente a un descontrol, a un abismo, a una falta de sentido del ser. Ahora, la pregunta es, ¿qué sería una conducta adictiva? ¿Cómo yo me doy cuenta que mi conducta es adictiva? ¿Qué dices, Miguel? Yo siempre he dicho que para yo saber si una persona tiene problema de adicción, hay que mirar las consecuencias. La adicción tú la puedes medir por las consecuencias que tú pagas por la conducta que tú estás ejecutando. Tú puedes salir a tomar, pero para ti eso no implica ninguna consecuencia porque tú sabes parar, llegas a tu casa y te acuestas. El adicto no logra hacer eso. ¿Pero qué es parar? Porque hay gente que dice, bueno, más de 3 copas de vino, por decirte, ya tú eres adicta al alcohol, ¿o no? O sea, ¿cómo tú sabes cuándo es un exceso, cuándo es una adicción? No mide el exceso, mide las consecuencias. Ok. ¿Por qué? Porque una persona puede tomarse 2 tragos solamente, dice, pero fue solamente 2 tragos, pero saliendo de la discoteca chocó por la ingesta del alcohol. Entonces, sigue tomando y vuelve... para de tomar por las consecuencias, pero al mes vuelve a tomar y vuelve a tener otro accidente. Y así no para, y así no para. Mídela siempre por las consecuencias que tú pagas. Por ejemplo, si tú todas las mañanas estás acostumbrada a prepararte un jugo de naranja, ¿verdad? Recién exprimido, tú puedes hacerlo eso toda la vida. Es un hábito gratificante y que no implica ningún pago de consecuencias. Ahora, si lo haces con el alcohol y comienzas a ver las situaciones adversas que se desprenden de esa conducta adictiva, ponle un poquito de ojo. ¿Cuáles son esas condiciones adversas que empiezan a señalar la alarma? Como, ay, caramba, porque la gente no se da cuenta, como señala Mónica, tú estás en eso y no sabes. Pero hay un momento en que suena la alarma y te dices, cuidado, hay que revisarse. ¿Cuáles son esas? Bueno, dentro de los criterios necesarios para poder diagnosticar adicción, tenemos que comenzar también con el tiempo de duración. Usualmente es alrededor de 6 meses, ya cuando una conducta se repite de manera considerable, durante ese periodo de tiempo ya podemos pensar en adicción. Y también está la parte de la tolerancia. Una persona alcohólica te podrá decir, bueno, yo no solamente me tomaba 2 tragos, pero eventualmente ya esos 2 tragos no satisfacen esa misma necesidad que yo tengo. Va increciendo, Laura. O sea, va empezando, la gente empieza con 2 y sigue con 3, con 4, con 5. Es muy raro que una persona se quede como en un mismo nivel. De hecho, esos adictos de lo que hablaba Mónica anteriormente, que duran años en carrera de adicción, por así decirlo,
se puede ver un aumento notorio dentro de lo que consumían en un inicio a lo que consumen ahora. Muchos a veces intercambian de sustancias, intercambian de comportamiento adictivo como una manera de tratar de normalizar lo que les ha pasado y evadir las mismas consecuencias de las que hablaba Miguel. Sin embargo, nos vamos dando cuenta que la enfermedad es la misma. No importa si tú eres adicto a la comida, al alcohol, a la droga, al sexo, al juego, la enfermedad y los defectos de carácter que conlleva son muy similares. ¿Y cuáles son las etapas de esos comportamientos adictivos? O sea, se empieza y se genera un gusto, una sensación de placer para el primer consumo que va desencadenando en una adicción, en una necesidad de continuar ese comportamiento que te da placer. Algo así, Laura, pregunto. Lo que pasa es que en teoría, ninguna adicción comienza como adicción. Son todos comportamientos que la mayoría hacemos. La mayoría tomamos, todos comemos, todos hacemos. Y lo hacemos por placer porque nos hace sentir bien un traguito bueno, pues nos hace sentir bien, una comidita buena te hace sentir bien. Es como una especie de recompensa. Correcto, pero lo que va a variar, y es la parte que lo hace más complejo y porque no podemos señalar un solo factor, es todo lo que conlleva la adicción. A veces entra el debate de si es naturaleza o si es la crianza, si es porque mi papá es alcohólico, si se hereda. Si se hereda. Que o si es genético. Pero se dice que no es genético, ¿cierto? Lo que puede haber es una predisposición. Así como estamos predispuestos a muchísimas cosas, a diabetes, a colesterol, a cáncer, podemos estar predispuestos a la adicción. Sin embargo, va a influir mucho, no solamente los modelos que nos dieron nuestros padres, sino también las situaciones que nosotros fuimos viviendo. Que eso es interesantísimo lo que señala Laura. Le quería preguntar a Mónica, ¿hay desencadenantes a alguien? Bueno, todos somos de alguna manera propensos a lo que nos gusta, tratar de repetirlo. Yo pienso que eso es algo bastante generalizado. En un momento de dificultad, en un momento en que uno toca fondo, que se siente inseguro, que le ha pasado una crisis emocional, ¿es un catalizador de una adicción, de un comportamiento adictivo? Mira, generalmente puede ser que tú tengas la enfermedad ahí silente y que tú empezaste en un proceso, el famoso trago social, que para mí no existe, es un trago. El uso, luego viene el abuso, hasta que llega la parte crónica que es la adicción. Ahora, tú puedes tener eso ahí, pero si viene una situación de divorcio, de duelo, de angustia, de miedo, entonces tú empiezas a tomar, empiezas a beber pastillas, como una forma de calmarte. De calmarte y desconectarte de lo que estás viviendo. Esto a mí un alivio. Esto es un alivio, pero qué alivio, porque el alcohol es un estresor. Entonces, claro que sí, la respuesta es que sí. Cualquier evento que produzca miedo, angustia, duelo, pérdida, puede desencadenar, puede detonar la conducta adictiva. ¿Cuándo sabemos que estamos cayendo ya o que estamos sumergidos, Miguel, en un comportamiento adictivo? ¿Cuándo se da cuenta la persona? Tú señalabas que porque cambia su entorno, pero también internamente, ¿qué pasa en esa persona? Es que no se da cuenta. Nunca lo nota, no lo nota. O sea, nunca hay un autodiagnóstico. No, como un autodiagnóstico no, porque con lo que decía Mónica en cuanto a la ingesta del alcohol, o también podemos hablar de las conductas, de las adicciones conductuales, lo que estamos es como una automedicación. Sí. Es como, me está pasando algo, hay un sentimiento que yo no tolero, que me lo encuentro muy adverso, muy doloroso, y yo necesito paliar esto. Y eso continúa, y cuando se viene a dar cuenta, ya está metido en el lío. Y regularmente quien da la voz de alarma es la familia. O los amigos dicen, espérate, que estoy viendo que te estás comportando de tal manera. Te has cambiado. Has cambiado, porque comienzan a afectar todas las esferas. Sí. La social, la familiar, la laboral, porque es progresivo. ¿Okay? Como decía Laura, va como caminando y ya no es un trago, son dos. Entonces, ya no es una sola relación sexual con una persona desconocida, sino con varias. Y así, y se va dando ese Se va llegando a un abismo absoluto. Porque la adicción es progresiva, va como caminando. No es un evento, como un suceso, como, mira, es adicto. No, va como caminando paulatinamente hasta ya la enfermedad crónica, que ya está sumergido dentro de la dependencia del alcohol, del juego, de la comida, del trabajo. Y regularmente lo que se está es huyendo
para mí, en la clínica, lo he visto de un duelo, de una pérdida o una separación. Exacto. Excelente. Caramba, cuánta información. Nos vamos a una breve pausa y volvemos de inmediato en nuestro bloque de conclusiones, donde queremos saber entonces, ante un comportamiento adictivo, no importa cuál sea, cuáles son las medidas a tomar, cuáles son los signos que los familiares cercanos deben tomar en cuenta y qué hacer con esa persona, porque a veces los mismos familiares llevan a la persona con cierta presión a no lograr salir del sitio. O sea que pienso que ustedes como terapeutas nos van a enseñar mucho cómo los familiares también debemos tratar esas condiciones en la familia y también a nivel personal. Esto es Lili en CDN, la casa de todos. Y aquí empezó el ping pong, qué chévere, qué chévere. Bueno, vamos con Mónica, porque Mónica me dice, tengo algo que decirte sobre eso. Adelante. Mira, hay un punto importante. Generalmente lo que decía Miguel es que cuando las adicciones no son un suceso, de repente es adicto, no. Es un proceso que va cogiendo forma, pero no eso es progresivo. Es como un carro que tú lo sueltas sin freno. Y cada vez coge más velocidad. Y coge más velocidad. Claro. Ahora, ¿qué pasa? ¿Dónde radica gran parte del problema? Es que hay un tema de negación y de autoengaño en los mismos familiares que no buscan la ayuda en el momento que tienen que buscar la ayuda. Ya cuando una persona busca ayuda, bueno, ya el caso está generalmente en la parte crónica. Entonces, ¿por qué es que no se dan cuenta? El que sufre más, los que sufren más, es el mismo sistema familiar. Porque el adicto está desconectado. Entonces, ¿quién sufre? El que está, el codependiente. Claro. O el coadicto. Eso es adicto al adicto. Lo que lo mantiene, le mantiene su enfermedad activa es la misma que hay un codependiente emocional de ese adicto. Para aplatanarlo, el codependiente es adicto al adicto. ¿Adicto a qué? ¿A criticarlo? A la dinámica, a la persona. Wow. Se cree dueño y lo controla, y tú estás bebiendo mucho, pero entonces le facilita la bebida. O sea, es un círculo. Por eso es que el sistema viene completamente dañado. Entonces, obviamente, ¿quién va a llevar al adicto a un sistema de recuperación? Él no va a ir. Tiene que ser el familiar. Pero si ellos no se dan cuenta, generalmente viene una persona externa de fuera que le dice, óyeme, que hay un problema por el nivel de consecuencias. Por el nivel de consecuencias, que Miguel habló de eso y me parece tan interesante, y sé que Laura también tiene algo que decir, pero las consecuencias, obviamente, si alguien está bebiendo, vamos a decir, en lo que uno llamaría exceso. Oye, Mónica, tú estás bebiéndote 4 copas del vino al día, tú estás exagerando, pero Mónica tiene su vida normal y tiene su rendimiento normal y su dinámica del día es normal. ¿Quiere decir que ella no es adicta al alcohol? Pregunto. O sea... Comienza a revisar quiénes son los codependientes que no le permiten a ese adicto vivir sus consecuencias. Exactamente. ¿Entiendes? No entendí. ¿No entendiste? Explícame eso mejor. Ajá. Ok. Ponemos un ejemplo sencillito. Mónica es mi hermana y yo veo que Mónica está teniendo problemas con el alcohol. Llega a la casa, borracha. Yo como codependiente voy y le limpio el vómito, voy y la baño, la cambio y la dejo tranquilita en su cama. Codependiente. ¿Y no les reclama esa persona al otro día? Claro. ¿Les reclama? Sí. Claro que lo va a hacer, porque ahí es lo que importa de la dinámica familiar de la que hablaba Mónica. Cuando tú ves una familia donde hay un adicto, aunque no lo parezca, el adicto es el más sano de todos, porque es el que está pidiendo ayuda con su comportamiento. Existe una dinámica tan enferma dentro del sistema de negación, de evasión, donde yo te controlo para darle sentido a mi vida. Entonces tú, de forma de rebeldía, comienzas probablemente algún tipo de conducta adictiva. Entonces, ¿qué pasa? Una vez el adicto entra en un proceso de recuperación, es habitual que la familia resienta el cambio. Porque para que el adicto pueda sanar, la familia tiene que sanar. Pero ¿cómo yo lo hago? Si yo como codependiente, con mi orgullo alto, porque yo no ando consumiendo, yo no ando gastando, yo no ando haciendo, entonces ¿por qué tengo yo que cambiar? Entonces, al no cambiar la familia, el adicto se ve de alguna forma paralizado y no logra muchas veces salir de la adicción como consecuencia de la familia. Es por esto que muchos de los procesos se le pide a la familia que se aleje, se distancie, y el adicto que comience a vivir su vida y a pagar sus propias consecuencias. Introspectivamente entender sus carencias, sus necesidades que lo llevaron a ese comportamiento. No solamente eso.
Tienen que verlo de la siguiente forma. Imagínese, muchas veces el primer codependiente es la madre, porque es la persona que está encargado de hacer esto la vida entera. Es como que mi mamá toda la vida me recoja los desastres. Ella se asegura de que yo no pague consecuencias, ella me limpia el vómito si es necesario, ella me paga las deudas, ella se Pero ella no me de echa un boche también, porque lo hice. Pero el boche, hay una incoherencia. Porque yo no estoy siendo coherente con palabra y acción. Claro. Si yo te digo, Lili, tú lo que tienes que hacer es recoger tu juguete, pero yo te los recojo. Yo no te estoy demostrando que tú puedes hacerlo. Lo que yo tengo que hacer es crear el contexto para que tú, como la persona, recoja los juguetes, pague tus deudas, dejes de beber. ¿Y cuál sería ese contexto? Porque eso es muy interesante, porque yo pienso que la familia, ante un comportamiento, primero nos queda un poco la duda de hasta cuándo, en qué momento llega a ser adictivo, porque mucha gente entiende que aquella persona, no quiero circunscribirlo, perdón, a alcohol, pero aquella persona que bebe, como señalaba yo en el ejemplo, 4 o 5 copas de alcohol, aún no se haya ajumado, no se haya emborrachado, aún no haya vomitado, si sigue su vida normal, pero tiene un consumo alto. Mucha gente entiende que es un alcoholismo, que es una adicción. Yo me pregunto, ¿dónde está esa línea entre un consumo elevado de una sustancia y una adicción? Si esa persona quizás todavía no ha revelado señales de una catástrofe emocional o laboral o lo que fuera el caso. Lo que pasa es que el consumo por sí mismo no necesariamente va a determinar la adicción como tal. Por eso es que hay categorías. Tú tienes uso y abuso. O sea, yo puedo, por ejemplo, usar drogas. Y yo fumo marihuana hoy, en 6 meses yo voy a una discoteca y uso cocaína y luego uso heroína. Pero yo no necesariamente sea adicta a las drogas. Porque no lo usas diariamente. Pero entonces no es solamente el uso diario lo que va a haber, que era lo que hablaba Miguel, es un poquito más complejo de ahí. Tenemos que ver las consecuencias, tenemos que ver ese patrón obsesivo-compulsivo, porque es por esa obsesión de que mi vida comienza a girar en torno a lo que me hace adicta, que hace que lo demás se me caiga, porque es como un acto de malabarismo, llega un punto que una pelota se me va a caer. Claro, no hay manera de sostenerlo. Correcto, entonces luego llega la parte de la compulsión, que es donde yo me muevo para conseguir eso, para lograr lo que me hace adicto, por así decirlo, porque sabemos que varía de muchas formas, como te había dicho en un inicio, o sea, desde algo que sabemos que es incorrecto, como la droga, y el alcohol que ya ha tomado como otra característica en la modernidad, hasta cosas cotidianas, como la comida, cigarrillo, el celular, el cigarrillo. Entonces, es cuando tú ves ese patrón obsesivo-compulsivo que ya podemos comenzar a hablar de adicción. Y entonces, cuando tenemos un patrón obsesivo-compulsivo, porque como dicen, hay gente que tiene más resistencia que otros al alcohol, hay uno que se bebe 2 tragos y no se ajuma, y hay uno que se bebió medio trago y ya está ajumado, o sea, hay diferentes niveles, pero hay un comportamiento obsesivo-compulsivo, como bien dice Laura, que probablemente también termina rayando en cotidiano, en frecuente, en continuo, que ya determina una adicción. ¿Qué debe hacer el que está cerca, la familia, el que determina el problema? ¿Qué debe hacer, Miguel? Cuando ya se da cuenta de que buscar ayuda. Lo primero es buscar ayuda. Un terapeuta, un psicólogo. Sí, y en mi experiencia, no cualquier psicólogo, porque no todos los psicólogos trabajan con la adicción. Y la gente se resiste, Mónica, tú lo sabes, la gente se resiste a ir donde un terapeuta. O sea, alguien con ese síndrome, con esa situación, con esa conducta adictiva, normalmente al momento de decírsele, mira, debes ir a buscar ayuda, se resisten, ¿cierto? Correcto. Es como muy común. Entonces, ¿qué se hace ante eso, Mónica? Bueno, generalmente hay que hacer intervenciones con la familia, porque ellos mismos, que son los que están pagando también las consecuencias, no quieren ir a terapia. Entonces, oye, qué cosa oye, si esto es una ambivalencia de que están pasando el Niágara en bicicleta, pagando consecuencias económicas de todo tipo, pero no buscan ayuda. ¿Qué pasa? Cuando muchas veces quieren buscar la ayuda, ya se ha tocado fondo. Puede ser que haya una persona presa, puede ser que haya un suicidio, lo que sea, pero lo que sea no, o sea, catástrofe. Sí, o sea, llega a ser un abismo total. Pero ya cuando tú, se puede evitar llegar ahí, porque es que los adictos son predecibles, y las consecuencias que van a pagar los adictos se ven, se saben, porque hay como un patrón de conducta. No, y además se ve una tendencia hacia dónde va ese individuo, como cómo dice, se comporta. Óyeme, hay consecuencias. Cuando tú ves que una persona ya perdió una casa, por juego, por deudas, cuando tú ves que una persona ha perdido varios trabajos, cuando tú ves que la parte física ya está pagando consecuencias de salud, entonces
hay un problema. Y perdiendo Claro. amigos. Perdiendo amistades que ya no se quieren juntar. juntar. Como que se van alejando porque ellos mismos están viendo la peligrosidad de andar con esta Correcto, persona. correcto. Sí, porque se van vuelve, alejando. porque se vuelven obviamente indomables, se vuelven gente sin conciencia, o sea, que tienen comportamientos muy desasertivos. También ¿cierto? va a depender mucho de la negación de no solamente el adicto, sino también de la familia. Claro. Porque, por ejemplo, para la familia es duro admitir, hemos fallado como familia, porque mira lo que ha salido. Y para el adicto, obviamente, la negación y la Pero es evasión un total fallo del de la familia, Laura, Miguel, es un fallo de la familia. No necesariamente, pero para el orgullo familiar sí lo es. Sí, o sea, es una mala concepción de la Porque realidad. es duro, por ejemplo, yo soy madre, para mí sería duro decir de mi hijo algo que yo tal vez pude haber hecho, que no sabemos qué fue lo que pasó o qué fue lo específico que detonó la adicción. Esto es interesante lo que dice Laura. O sea, existe una culpa en la familia, una cierta culpa Claro. que les hace no querer ver lo que está Correcto. sucediendo. ¿Es eso, Miguel? Sí, y muchas veces, durante todo el proceso terapéutico con el paciente, se comienzan a revelar muchas dificultades que hay en la familia. Entonces, muchas veces no quieren siquiera tocar eso. Claro, eso es muy doloroso. Por eso, muchas veces prefieren poner al adicto como el loco y no concebir a la familia como una locura. Hay que tener mucho tacto con eso, porque muchas veces la familia no quiere ver el problema. Y hay algo muy importante que decía Laura, muchas veces la familia vuelve a enfermar el adicto. Yo lo he visto yo mucho. Por la presión. No, un ejemplo. Yo tengo un hijo adicto, ¿verdad? Se recupera, yo soy el codependiente y cuando yo veo que se está recuperando, mi vida no tiene sentido. Porque ¿a quién voy yo a cuidar si ella se puede cuidar sola? Es como una abstinencia que hace la O persona. sea, tú Entonces, necesitas que el otro necesite tu ayuda. Exacto. Entonces muchas Eso es veces codependencia. muchas veces yo genero que se enferme otra vez. Sin darme cuenta. Sin darme Caramba. Bueno, muchísimas gracias a estos grandes expertos que nos han acompañado. Estamos tratando el tema, una conducta adictiva y su magnífica amalgama de colores, porque verdaderamente cuántas adicciones que hay y qué poco que sabemos de ellas. Seguiremos tratando el tema más adelante. Recuérdense que todos los jueves de este mes es un seriado hablando de conductas adictivas. Manden sus preguntas, que aquí tendremos siempre estos grandes expertos y muchos más que se suman a la salita acompañándonos. Muchísimas gracias a Miguel José Peña, también por supuesto a Mónica Báez y a Laura Rivas, todos conocedores y verdaderamente grandes amigos de su canal y su espacio Lilith en CDN, la casa de todos. Muchísimas gracias. Y ahora pasamos a otro momento muy interesante de su programa y su espacio Lilith en CDN, la casa de todos. Y qué bueno, qué distinción, qué privilegio, qué orgullo recibir aquí a don Campos de Moya, quien bueno, es un ejecutivo de larga data y muchos años, aunque él se administra bien y cualquiera diría que todavía no han pasado todos esos años, pero caramba, cuánta historia. Sí, los cosméticos, dice don Campos. Y verdaderamente, bueno, qué bueno recibir aquí a don Campos como presidente de la Asociación de Industriales y también, bueno, como una figura clave en el empresariado y en la industria dominicana, que ha trabajado en todos los grandes grupos del país, incluyendo el grupo Vicini, que ahora se llama Inicia, ¿cierto? Sí. Don Campos, pero usted duró como ¿cuántos años? Como 30 años trabajando. Ese fue su último. 28. 28, bueno. Yo estuve redondeando ahí. 28 trabajando en Inicia. Aún ostento la posición de asesor senior de la firma y presido uno de los fondos de inversiones, uno de las empresas cogestoras de negocios que se llama Medianet Partners, Claro. que es la que administra las inversiones de Inicia en los medios de comunicación. Eso incluye también Atlantic Studios. La parte de cine. La parte de cine, yo soy presidente de Atlántica en estos momentos también. Uepa, qué interesante. Pero me siento muy contento presidiendo la Asociación de Industria, ya estoy en los últimos meses de mi gestión. Pero se ha sentido, don Campos, eso se ha sentido largo, porque sí. la verdad que usted ha rendido, como siempre, porque Bueno, usted siempre está activo. Hay que tratar de hacerlo mejor en donde quiera que uno esté y tratar de hacerlo con honestidad, seriedad, responsabilidad,
atendiendo el mandato que le da la directiva a uno. Claro, y que es una asociación de industriales, y la industria es el motor que verdaderamente sostiene una economía de manera real y sana. O sea, que los industriales son para nosotros oxígeno puro, como país, como nación. O sea, que es un trabajo importante. Ese ha sido el caso de la Asociación de Industria, de su fundación, por allá por los años 60, a principios de los 60, en el 62, que se fundó la Asociación de Industria. Desde el primer momento ha estado jugando un rol importante en la creación de empleo, el diálogo con nuestros trabajadores, que es una parte importante de nosotros, la modernización de sus equipos. Muchas veces se habla aquí de las empresas nuestras y no se dan cuenta que las empresas nuestras son empresas modelos. Gracias a la ley de Proindustria, en un momento dado las empresas pudieron en la República Dominicana renovar su equipo y son modelos de gestión. Cuando usted dice modelo, eso es interesante, porque uno a veces, como dominicano al fin, que yo creo que eso es cultural en parte, no nos damos cuenta a veces de los logros que obtenemos, porque siempre los dominicanos somos camparones, don Campo, nos gusta compararnos con las grandes naciones y sentirnos a ese nivel. Y usted habla de que somos empresas modelo en muchos aspectos, y eso sería bueno establecerlos. ¿En qué, por ejemplo, y comparado con qué países de la región? Yo te voy a buscar una que queda muy cerca. El grupo RICA exporta a 28 países, entre ellos en África. Es una empresa muy moderna, muy bien llevada, muy bien manejada, y en la cual su presidente, Pedro Brache, que es presidente del CONEP también, se destaca como un líder empresarial. Pero te pongo esa de ejemplo porque queda cerca. En el mismo caso con Indubeca. Indubeca es otra gran empresa que tú trabajaste con ellos, así que tú la conoces mejor que yo. No, mi hija Bri también trabajó. No directamente en Indubeca, yo trabajé en Mercasit, pero la verdad es que cuando era Grupo SID, que ya es Grupo SID de nuevo, porque todo va Pero te voy a hablar de la industria azucarera. La industria azucarera ha ido siendo certificada internacionalmente como modelo. Las certificaciones que tienen las empresas azucareras en República Dominicana no la tiene ningún ingenio azucarero de Centroamérica ni del Caribe. En algunos casos en Brasil existe, pero te pongo otro ejemplo, San Pedro Bioenergy. San Pedro Bioenergy ha sembrado más de 40 millones de árboles en la zona este del país. Es la empresa que más ha reforestado. De la región también. De la región del Caribe y de Centroamérica. Nadie ha sembrado 40 millones de árboles, claro, como lo ha hecho esta empresa, y esos árboles se cosechan para producir energía eléctrica. Claro. ¿Cuáles son los retos de la industria? Porque obviamente tenemos un país que va en evolución, o sea, estamos creciendo, estamos madurando como país, estamos siendo mayores, tenemos más tiempo de independencia, pero hay tanto que hacer, ¿no? El sector privado dominicano está en estos momentos en plena ebullición. Hace aproximadamente 40 días, el presidente Danilo Medina invitó a los líderes empresariales de la República Dominicana y le dio órdenes a su gabinete de que trabajaran con nosotros para buscar la forma de hacer más competitiva nuestra empresa, resolver las trabas y eliminar las trabas que afectan nuestras posibilidades de exportación. Y mañana a las 11 de la mañana vamos a tener una reunión en donde ya creemos que vamos a tener definido por sectores qué se debe hacer para que nuestras empresas puedan exportar y sean más eficientes. ¿Qué les falta hoy en día? Vamos a decir, ¿cuál es la propuesta de ustedes como industriales, que son un grupo responsable que está echando para adelante el país? ¿Qué les falta? Nosotros los industriales presentamos la lista más larga. Nosotros presentamos 42 puntos. Prácticamente todos fueron aceptados por los diferentes funcionarios del gobierno que tienen que ver con cada uno de esos puntos que la Asociación de Industria y los industriales en sí, los pymes participaron con nosotros. Elaboramos como la agenda de trabajo que necesitamos para hacernos más eficientes y sorpresivamente para algunas personas yo estaba consciente de que el mandato del presidente era un mandato serio y que se iba a buscar soluciones. Fueron presentadas y
prácticamente todas fueron aceptadas y en el día de mañana la del sector turístico, la del sector financiero, las del sector agroindustrial, la del sector agrícola, van a ser conocidas por los principales funcionarios del gobierno y sus técnicos, y del otro lado de las mesas, trabajando conjuntamente con ellos, van a estar los líderes de cada uno de esos sectores. ¿Cree usted, don Campos, que para que un país se mantenga... Mira, esto tiene una trascendencia única. Ningún gobierno había hecho una determinación tan franca como lo ha hecho el presidente Medina para producir incentivos para la industria. Un cambio que nos permita exportar más. Caramba, exportar más, porque lo que necesitamos es divisas, que se sepa que eso sí es cierto. Nos vamos a una pausa y volvemos de inmediato con este último bloque de despedida de don Campos de Moya, que esperamos también sacarle unas cuantas informaciones de su vida personal, porque es un hombre de muchos dotes de liderazgo que queremos que usted también disfrute. Esto es Lilith en CDN, la casa de todos. Seguimos aquí en compañía de don Campos de Moya. Muchísimas gracias por ese informe, Catherine. Y caramba, Catherine nos mantiene actualizado, don Campos, así ya vio, mismo, así es. Entonces, don Campos, el reto es, tenemos un país en crecimiento, un país donde hay una riqueza distribuida y mal distribuida muchas veces también, y usted lo sabe, porque hay pobreza y hay riqueza. La industria es un motor real, trae divisas por las exportaciones, genera trabajo, genera ingresos serios, reales, y genera realmente desarrollo como colectivo. ¿Qué hay que hacer? Yo sé que usted ha señalado que el presidente Medina, bueno, está estableciendo unos mecanismos, pero ¿cuál es el principal impasse para nosotros como nación, para que haya un mejor crecimiento desde el punto de vista de la legislación, le hace Código de Trabajo, que ustedes se han pronunciado por eso, y desde el punto de vista de la institucionalidad y la misma Constitución? La República Dominicana, Lili, es puntera sobre todas las naciones alrededor nuestro. Ayer casualmente teníamos en la Asociación de Industria al gobernador del Banco Central, que nos honró con su visita y nos hizo una exposición en donde prácticamente en todos los números que presenta, la República Dominicana va muy bien. Pero nosotros tenemos la manía de quejarnos de las cosas y vivimos quejándonos de las mismas. Pero si tú tienes la oportunidad de subir a un edificio de lo que se están construyendo o se han construido en la ciudad de Santo Domingo, tú puedes ver para cualquier lado, norte, sur, este, oeste, cómo las construcciones están subiendo, cómo la dinámica de la construcción del sector privado mantiene el desarrollo económico del país. Aunque muchos señalan que es dinero de lavado, que es cierto, no es cierto, no es sustentable que sea... No creo que hay tanto dinero de lavado, creo que hay una gestión seria de constructores dominicanos que lo están haciendo y lo están haciendo con trabajo. Pero eso crea un dinamismo porque eso arrastra a todas las industrias. Claro. Si tú te fijas en la calle nuestra, están abarrotadas de vehículos. Muchos vehículos nuevos, muchos usados, viejos, pero la gran mayoría son vehículos nuevos, están en buenas condiciones. Están en buenas condiciones. Entonces, eso es financiado por la banca local. O sea, nosotros tenemos realmente un país en pleno desarrollo. A todos nosotros en contraposición con muchos otros de la región. Nos encantó, y lo comentamos posteriormente, cómo el optimismo que reflejaba en sus palabras ayer ante el CONEP y la Asociación de Industria, el gobernador del Banco Central. Realmente nosotros vamos bien en nuestra economía. Y te debo decir que es cierto que tenemos pobreza, pero los números de pobreza se han ido disminuyendo. Se está hablando de que hay un 3% de la población que son pobres de pena. Sin embargo, se señala también, don Campos, que la clase media ha sido la gran
financiadora, entre comillas, del crecimiento de esa clase más empobrecida, más vulnerable, porque la clase media paga impuestos, pero no recibe en la misma medida los beneficios que la clase más vulnerable. Y no tiene los ingresos de la clase alta. Y te voy a poner un agravante. En nuestro país tenemos 10 millones de habitantes, pero tenemos muchos extranjeros, no únicamente haitianos, de muchas nacionalidades, que vienen a República Dominicana porque ven aquí un mejor destino que en sus propios países. Y eso lo vemos prácticamente en cualquier círculo que uno se mueve. Tú ves ciudadanos de Centroamérica, de Sudamérica. De los venezolanos, aquí hay un éxodo de chamos. Hay muchos chamos aquí, y muchos de ellos son gente muy capacitada y muy preparada, que han ayudado a la República Dominicana a mejorar la calidad de las condiciones, y han hecho inversiones importantes. Claro. Aquí la desgracia del pueblo venezolano ha sido una bonanza para la República absolutamente, Dominicana. y han traído conocimiento y técnicas. Don Campos, para cerrar, ¿qué podemos esperar como país de aquí en su visión, en sus conocimientos, que tienen muchas informaciones, de aquí a 3, 5 años? ¿Qué podemos ver en República Dominicana desde su punto de vista? Yo pienso que vamos a tener un cambio de gobierno en el 2020, que vamos a continuar desarrollándonos. Nosotros tenemos cambio de gobierno es algo por lo que el sector industrial ha abogado, porque haya un cambio de gobierno. No, a nosotros nos interesa realmente la estabilidad económica y el desarrollo del país. Y en esta gestión hemos logrado eso. Yo soy una de las personas que digo que este gobierno lo ha hecho muy bien, que el presidente lo ha hecho muy bien. Las redes sociales tienden a magnificar todas las cosas negativas que ellos quieren, y muchas veces son con noticias falsas. O sea, uno tiene que tener mucho cuidado de no dejarse dañar, consumir en la ola y meterse en esa ola. Constantemente yo te digo que los recibo 2 o 3 veces al día de amigos que me mandan noticias que son falsas, y que yo me doy cuenta inmediatamente que son falsas. ¿Y cómo ve usted el futuro, entonces? Y yo le contesto inmediatamente por atrás: fulano, eso que me enviaste no es cierto. Lo que se llama la posverdad, don Campos. Te voy a poner un ejemplo. En esta semana circulaba por segunda vez en mucho tiempo un video de una estación de metro inundada de agua, que el agua corría por las escaleras y cosas. Y si tú veías el nombre de la calle y el nombre del metro, te das cuenta que no es en la República Dominicana, pero lo estaban pasando como el metro de Santo Domingo, lo que no es cierto. Y a la persona que me lo envió, yo le contesté para atrás: mira, eso no es en República Dominicana. Pero la gente lo sigue difundiendo, las noticias falsas. Pero entonces el futuro es optimista. Es una moda. Sí, es una moda de estar un poco pesimista, de ver lo que está sucediendo mal. Ahora, mi pregunta real es: ¿hay optimismo en la industria? Ya podemos decir que sí, porque nos estamos despidiendo, don Campos, ya me están mandando a hacer. Yo te voy a decir que sí. Nosotros nos sentimos muy optimistas, y con esta medida que me refería anteriormente, creo que vamos a echar para adelante este país y vamos a echar para adelante las exportaciones. Qué bien. Bueno, si tenemos exportaciones, tenemos divisas, si tenemos divisas, todos picoteamos, nos va mucho mejor. Muchísimas gracias. Eso es lo que tenemos que hacer para resolver el problema. Exportar, ya lo ha dicho don Campos. Muchísimas gracias por la sintonía. Nos despedimos sin querernos ir, pero gracias a ustedes por su atención. Mañana será otro día. Esta fue su casa y la casa de todos. Lili en CDN. Don Campos, cara.